casa para así darles la oportunidad pues en un domingo para que compartan con sus familias y hagan las cosas que uno hace un domingo, para que no necesariamente es estar en un taller. Entonces, lo primero que voy a hacer es, esto va a ser un momento de síntesis, ¿de acuerdo? La idea del taller es cerrar con una idea que abarque todos los módulos que hemos trabajado, ¿ok? Falta todavía reelaborar los módulos trabajados, hay cosas que quiero pulir, que quiero afinar y bueno, en principio esto sería, aquí habría una inversión temporal. Estoy hablando desde el último video que haría los dos videos intermedios. Así que eso lo voy a hacer y voy a tratar de copiar el estilo para que todo el mundo tenga a la vista pues, ¿no? Lo necesario. Lo primero, y esto fue en la tercera sesión, hablar un poco de lo importante que es componer un concepto. Un concepto matemático no es una sola cosa, no tiene una sola cara. Si usamos una metáfora, un concepto matemático tiene dimensiones, tiene lados. Y uno de los objetos que ha aparecido acá, el primero que aparece es la ecuación, y la ecuación vista como la intersección de curvas. El segundo objeto que aparece es la matriz. Y aquí se suscitó un interesante, vamos a decir, un interesante puente a considerar, que bueno, que por supuesto generó algunas diferencias, pero nada esencial, ¿no? Sino más bien quizá en el alcance de esta dimensión del concepto. Y es la diferencia entre presentar a la matriz como un arreglo estático, ¿verdad? Es una forma importante del concepto porque me garantiza entender la operatividad. ¿Ok? El arreglo estático, en principio, tiene que ver con almacenamiento de datos, pero además me facilita la estructura de cálculo, me facilita las operaciones numéricas, y esto cuando hablo de facilitarla, me facilita la comprensión de las operaciones numéricas. ¿Ok? Entonces, es importante el entender a la matriz como un arreglo estático. Sin embargo, es una dimensión importantísima también es la de la acción dinámica. Esto es la geometría que involucra una matriz, ¿ok? Y su significado dentro del mundo de las transformaciones lineales. La matriz también representa una transformación del espacio, ¿ok? Todo lo que cae dentro de una matriz se transforma. Entonces es importante verlo desde esa dinámica. Además, desde esa dimensión también esa dimensión se presta a muchas metáforas, a muchas analogías que son enriquecedoras del concepto. ¿Ok? Entonces, entender a la matriz como una transformación del espacio, ¿verdad? A hacerse de su significado geométrico, es también una manera de visualizar las operaciones. Y aquí lo que se va a construir es un puente unificador. ¿Lo ven? Es entre la matriz como operatividad y la matriz como transformación. Entonces, esto es necesario porque ya lo vamos a ver en este video de cierre, ¿ok? Nos va a permitir identificar una cantidad de acciones, una cantidad de interpretaciones además, ¿verdad? De resultados de hallar la solución de un sistema de ecuaciones, del trabajo sobre las ecuaciones mismas, ¿verdad? Y cómo arrojan interesantes situaciones, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental entender, en este caso de la matriz como un objeto con varias caras, cómo la composición de dimensiones definitorias en un concepto lo enriquecen. Me permiten hacer la transposición aplicativa. Yo puedo de alguna manera ver cómo una matriz se comporta en determinadas situaciones donde lo lineal tiene sentido o bueno, donde lo no lineal también podría ser. Entonces, en principio, esto es con lo que quiero arrancar la clase de hoy. Entonces, vamos a ir a nuestra primera, en ese sentido, vamos a ir a nuestro primer problema. ¿Okay? Nuestro primer problema va a ser, yo voy a, vamos a tratar de entender esta transformación, ¿ok? Esta, esta idea de la transformación. O sea, vamos a ver si podemos
trabajar con algún objeto y transformarlo. El primer punto entonces va a ser transformaciones, transformaciones, ¿verdad? En R3. Por supuesto, de lo que estamos hablando aquí es de transformaciones en el mundo GeoGebra, ¿ok? Vamos a ponerlo en ese sentido. Lo que queremos en realidad es, este, entender pues, cómo se hacen estas transformaciones en GeoGebra. Ahora, sucede una cosa interesante cuando nos ubicamos en GeoGebra. Fíjense que esta aquí es nuestra vista en 3 dimensiones. Una cosa que sucede en el ámbito, por ejemplo, de GeoGebra escritorio, es que yo puedo conectar las vistas. Yo puedo conectar, por ejemplo, la vista gráfica en 2 dimensiones con la vista gráfica en 3 dimensiones. Eso no puedo hacerlo en GeoGebra. Pero en GeoGebra va a haber una alternativa o va a haber una manera de solventar ese problema. Y es que cuando yo me meta en lo que sería vamos a decir, la casilla de entrada, ustedes van a ver aquí este símbolo más. Cuando yo pongo acá el símbolo más, aquí va a haber una cantidad de elementos que yo los tenía presente por aquí en la vista gráfica. Por ejemplo, yo voy a poder agregar textos, ¿ok? Voy a poder agregar algunas expresiones y ellas se van a manifestar aquí ¿verdad? En el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces eso ya vamos a ver cómo poner. Lo que pasa es que también hay que entender lo siguiente. La calculadora gráfica de GeoGebra no tiene la versatilidad presentativa, vamos a decirlo así, la amplia posibilidad de representaciones que tiene el GeoGebra de escritorio. Entonces hay que pensar más en el dispositivo móvil como en una herramienta para la heurística y el descubrimiento individual. Entonces no sirve tanto como para mostrar, a pesar de que tiene las capacidades para mostrar. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un equipo, los estudiantes que van graficando pueden ir enseñándole a sus compañeros cómo van dándose los resultados. Pero es el GeoGebra escritorio el más apto para construcción de applets demostrativos, applets que vayan a mostrar un punto o un concepto o vayan a mostrar ¿verdad? Algún problema. Mientras que el app del celular, la aplicación del celular, es un poco más restringida a ese respecto. Sin embargo, se puede trabajar bastante. ¿Ok? Se puede trabajar bastante. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo. Una cosa aquí, por ejemplo, que podemos hacer es cómo hacer para aplicar las transformaciones. Si uno se mete, por ejemplo, en la lista de comandos, uno va a hallar por acá lo que se llama transformación. Miren esta transformación. Aquí van a tener desliza, estira, homotesia, refleja, rota y traslada. Estas son todas transformaciones que se hacen con matrices. Solo que aquí vamos a tener inmediatamente el efecto. ¿Ok? Y ese efecto lo podemos experimentar, pues visualizar a través de puntos, principalmente de puntos. ¿Ok? Puntos, algunos objetos. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando uno, por ejemplo, pide dentro de las herramientas la construcción de pirámides, cubos, aquí hay una cantidad de objetos que uno pudiera pensar que puede deformar. Y eso podría traer algunos conflictos a la hora de aplicar matrices de transformación. Ya que esto, por ejemplo, un cubo es un objeto rígido y no va a aceptar transformación. Entonces eso podría de alguna manera frustrar, ¿no? La intención de... Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es representar al objeto no como un cubo, sino como un objeto que está definido por puntos. Y vamos a aplicar la transformación sobre el punto. Entonces vamos a hacer algún ejemplo. Pues vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces vamos a crear acá. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, crear algunos puntos. Yo lo voy a crear algebraicamente.
Lo voy a hacer de esta manera, observen. Vamos a crear un objeto cualquiera. Entonces yo voy a poner aquí, vamos a escribir desde el teclado, ¿verdad? Ya sea numérico, funcional, de letras o de símbolos especiales, vamos a construir un punto. El punto se escribe así, miren, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este primer punto. Abro paréntesis, ¿verdad? Y aquí entonces empezamos. Vamos a empezar con, qué sé yo, el punto 0,1,2. Aquí tenemos el primer punto. Fíjense que cuando uno le da enter acá y uno mueve, ¿verdad? Aquí observen como el punto, ¿verdad? Se verifica bien que el punto está ahí, está presente. Vamos a poner otro punto. Pongamos el punto, por ejemplo, el 2, 0, menos 1. Este que está aquí. ¿Ok? Y vamos vamos a darle enter y creemos un tercer punto. Vamos a crear el punto. Podría ser, por ejemplo, el 0, menos 2,0. Y así lo ubicamos sobre. Perdón, esto hay que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Vamos a poner aquí entre paréntesis. Me va a sacar el paréntesis acá inmediatamente. Lo borro. ¿Ok? Listo. Y ahí tengo el punto que necesito. Entonces ahí tengo 3 puntos, ¿verdad? Podemos ver entonces que tenemos el punto ABC. Perdón, los 3 puntos ABC. Ahora vamos a construir, vamos a hacer lo siguiente. Hay un comando que es el comando polígono. Vamos a escribirlo acá. Podemos buscarlo. Lo buscamos aquí, ¿verdad? Polígono. Y vamos a escribir polígono. Aquí está polígono. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces algunos comandos trabajan sobre lista de puntos y no sobre secuencia de puntos. Por ejemplo, supónganse que yo pongo acá, vamos a ver si funciona. Puede que funcione así. Disculpen. Vamos a trabajar acá. Vamos a poner A, coma, B, coma. Parece que sí. Este lo va a construir. Le damos Enter. Y fíjense que me ha generado, cuando lo vemos acá, nos ha generado este pequeño polígono, pues, que es un triángulo. ¿Lo ven ahí? Ahí se ve perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a aplicar alguna transformación. ¿Ok? Entonces vamos a ir de nuevo aquí a la entrada. Fíjense que lo voy a hacer sin definir matriz. O sea, lo que voy a hacer es ir directo a la transformación. Me voy acá a transformación, ¿verdad? En la lista de, de comandos. Y voy a poner acá, vamos a poner rota. ¿Ok? Entonces, la rotación la podemos hacer de dos maneras. La podemos hacer sobre el objeto. Vamos a ver si el objeto me quedó definido. Déjenme ver acá un segundo. Voy a ir arriba. Aquí tengo el polígono, se llama T1. Vamos a ver si nos los da. Claro, tenemos que darle un ángulo. Vamos a crear aquí un pequeño deslizador antes de hacer esto. Vamos a crear un deslizador que se llame alfa. ¿Ok? Alfa. Le doy aquí enter, ahí me genera alfa. Pero vamos a darle la claridad que esto tiene que ser tiene que depender, o sea, en realidad tiene que ser darme ángulos, ¿verdad? Entonces lo voy a poner, para que sea más claro, lo voy a poner en radianes. Voy a poner que varíe de 0, vamos a ponerlo que varíe de 0 a 2pi. Ahí está. ¿Ok? Y vamos a poner que el paso sea un paso bien cerradito, ¿de acuerdo? Que sea 0,01. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a usar esto así. Vamos a echar hacia atrás. Y aquí tenemos entonces. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es. Vamos a aplicar el comando de rotar. ¿Ok? Se lo vamos a aplicar al polígono. Si no me equivoco, era T1. T1. ¿Verdad? Y lo vamos a rotar el ángulo alfa. Entonces, vamos a poner aquí alfa. A ver. Le damos enter. Y vamos a ver entonces qué pasa.
Una cosa que yo recomiendo para que sea bien visible, ¿verdad? El efecto es que ocultemos el polígono original con con sus puntos, ¿verdad? Y que dejemos a la vista el resultante. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, visualizo, ¿verdad? Ahí tengo el deslizador. Si lo movemos, observen la rotación. Observen ¿ok? Cómo se rota. ¿De acuerdo? Aquí seguramente hay una rotación con respecto a un eje que debe ser por defecto. Vamos a ver. Veamos si podemos identificarlo. Pareciera que, fíjense la rotación cómo se lleva a cabo. ¿Ok? Seguramente vamos a ver aquí, a irnos al comando, ¿sí? Porque en el comando uno especifica, ¿verdad? Especifica el ángulo. Pero ¿cuál sería el eje de referencia? Entonces vamos a ir a rota, nos vamos aquí, ¿verdad? Para conocer lo que sería ¿verdad? La dimensión enunciativa del comando, vamos a ponerlo aquí en español, ¿verdad? Entonces fíjense, tenemos varias formas de expresarlo, ¿no? Tenemos así fue que lo pusimos. O sea, rota el objeto geométrico según el ángulo indicado con respecto al origen de coordenadas, ¿ok? Al origen de coordenadas. Es decir, cada punto, ¿verdad? Va a tener seguramente su vector, ¿verdad? Vector que lo... Y con respecto a ese eje, con respecto al ángulo, al origen, va a ser rotado ¿no? el, el correspondiente objeto. Tenemos aquí rota, objeto, ángulo, punto. Entonces rota el objeto geométrico según el ángulo indicado alrededor del punto dado. ¿Ok? Y tenemos aquí con eje de rotación, punto sobre eje, eje director o plano. O sea, tenemos varias formas de entender el, el, el comando de rotación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Fíjense, los vectores no son rotados alrededor del origen, sino alrededor de su punto inicial. Claro, el punto inicial sería, por defecto, si uno pone un punto, ¿verdad? Sería el origen del eje de coordenadas. Perfecto. Entonces, esto sería interesante revisarlo con más detalle, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo que estamos viendo acá es que no es el efecto que se hace sobre un objeto creado, como por ejemplo un cubo o una pirámide, etcétera, etcétera, no va a funcionar porque son objetos rígidos. Eso es lo importante de este primer punto que yo quería trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, yo los invito a que cuando vayan a formar algún objeto, lo hagan a través de sus puntos, ¿ok? Y entonces, al construirlo, ya no es un objeto fijo, rígido, sino que en principio puede ser objeto de transformaciones, ¿de acuerdo? Esto es lo primero. Vamos ahora a trabajar otro elemento importante, otro aspecto importante, ¿ok? Lo segundo. Vamos a tratar aquí de ver lo que yo llamaría el caso haz de planos. Recuerden que lo importante de trabajar con GeoGebra, ¿okay? En contextos de aprendizaje está en lograr, como dijimos la clase pasada, ahora les voy a compartir la infografía, lograr que el estudiante construya por sí mismo algunas conjeturas, llegue a algunas conclusiones, motivado por la observación, más que por el simple o directo saber matemático. No quise decir simple. Pero vamos a trabajar aquí un haz de plano. Vamos a trabajar el siguiente caso. Fíjense este sistema de ecuaciones. ¿Okay? Vamos a trabajarlo así, como x más y aquí ya vamos a entrar entonces en lo que sería la resolución de sistemas de ecuaciones en tres dimensiones. Tenemos aquí 2x
más 3i, ¿verdad? Menos z igual a 5. Y tenemos esta tercera ecuación. Fíjense esta tercera ecuación. Sería 1 menos m x más 1 menos 2m y más 1 más 2m z, ¿ok? Igual a 2 menos 3m. ¿Ok? Por supuesto, para yo poder incorporar esto dentro de GeoGebra, GeoGebra automáticamente me va a pedir que cree un deslizador para m. Así que vamos a crear un deslizador para m. Poner aquí, crear deslizador para m. ¿Ok? Vamos a crear un deslizador para m. Y aquí es importante, ¿ok? Importante lo que vamos a observar. Vamos a ver qué tal nos funciona este problema aquí en GeoGebra. O sea, vamos a pasar acá. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es crear nuestro deslizador. Entonces yo voy al teclado de letras, creo mi deslizador, ¿verdad? Ahí tengo mi deslizador. Yo podría darle mi deslizador, como ustedes bien saben, podemos darle el span, ¿verdad? La apertura que queramos. Podemos darle desde menos 10, ¿verdad? Hasta 10, ¿de acuerdo? Hasta 10. Y le damos un paso que sea significativamente lento para poder visualizar con continuidad, ¿okay? Porque si no, perdemos la continuidad del movimiento. Acuérdense que aquí lo que nos debe sugerir esto no es que el plano se va a mover, sino que existen una infinitud de planos entre un valor y otro. ¿De acuerdo? Eso es lo importante de esta. Perfecto. Entonces vamos a empezar a ingresar las ecuaciones que tenemos acá. Vamos con la primera. X más y más z igual a 2. Entonces sería x más y más z igual a 2. Y observen cómo se va formando un plano. Ahí, ¿okay? Ahí tenemos el plano. Perfecto. Vamos con el siguiente plano. Por supuesto, una cosa que tienen que observar. GeoGebra le da inmediatamente al plano, le da un nombre. Pero debemos tener cuidado porque a veces GeoGebra no interpreta que es una ecuación, sino que es un conjunto. Y eso hay que tener mucho cuidado porque rompe con la naturaleza del objeto. Después no puedo trabajarlo de forma conjunta. ¿Okay? Vamos entonces con el otro. El otro plano sería, la otra ecuación sería 2x más 3y, ¿verdad? Menos z. Menos z igual a 5. Esto me va a generar un segundo plano. ¿Okay? Esta ecuación es equivalente en 3D a un plano. ¿Lo ven? Perfecto. Y ahora vamos con el tercer plano, que es el plano problemático, diría yo. No es problemático, pero es el que llama la atención. Yo lo que voy a hacer aquí es llamarlo ecuación 3. Voy a darle de una vez el nombre. ¿Ok? Y voy a poner dos puntos. Uno va aquí a símbolos especiales, dos puntos, y seguimos escribiendo. Entonces, ecuación 3 sería, abro paréntesis, 1 menos m. Ya tengo definido, vamos a ver cómo definimos, no, 1 menos k. Sí, aquí tengo que tener cuidado porque no nombré al deslizador, no lo nombré m. Ok, lo nombré k. Eso lo podemos cambiar luego acá. Entonces sería 1 menos k, me muevo a un lado, esto va a ser multiplicado por x, ¿verdad? Más, abro paréntesis, 1 menos 2k, ¿verdad? Me muevo a un lado, esto va a ser i, ¿verdad? Pongo la variable i, más, ahora vendría, abro paréntesis de nuevo, sería 1 más 2k, ¿verdad? Vuelvo acá, me muevo un ladito, z, igual, y ahora aquí cierro la ecuación de la siguiente manera, 2 menos 3k. Le doy enter
y ahí se me genera una tercera ecuación. Entonces, si lo vemos acá, ¿verdad? Si lo vemos aquí en el... Observen las tres ecuaciones. Yo voy a poner esta perspectiva. Vamos a poner esta perspectiva acá. Esta perspectiva. ¿Okay? Ahora fíjense, vamos a ver algunos otros comandos. Por ejemplo, hay un comando que es el comando intersecta. Ahora, vamos a ver cómo está planteado este comando. Porque tengo la impresión, a ver, interseca. Vamos a ver si yo puedo poner aquí las tres ecuaciones. Ecuación 1, coma. Recuerden que a veces GeoGebra trabaja con, con, ¿cómo decirlo? Con listas. Aquí parece que lo está haciendo. Vamos a ver si nos da el tercer plano. Ecuación 3. Entonces, si le doy Enter, fíjense cómo me da problema, ¿lo ven? Entonces hay que tener cuidado porque esta intersección nos está dando es solamente con dos objetos. ¿Ok? Solamente con dos objetos. Cuando le doy así, ¿verdad? Hallo la intersección de dos planos, que sería específicamente los planos S1 y S2. Vamos a ver qué pasa si yo intersecto. Voy a hacer la intersección, ¿verdad? Este comando además se puede plantear aquí desde... Yo puedo hacerlo así, fíjense. Me voy a herramientas, ¿ok? Pongo intersección de dos superficies y entonces pongo el plano, podría ser el plano, a ver, el verde con el rojo y me da otra intersección, ¿lo ven? Entonces hay que tener cuidado porque este comando de intersección lo que me permite intersectar, fíjense acá, el primero, ¿verdad? Este primero lo hicimos con el comando y este segundo lo hicimos con a dedo, pues con las herramientas. Entonces observen cómo al final, ¿verdad? Me da esta intersección. ¿Lo ven ahí? Ahí se ve la intersección. Ahora, miren esto que interesante. Miren esto que interesante. Si yo muevo, vamos a poner acá, a ver cómo lo puedo mostrar, porque necesito mostrar. Aquí está. Si yo muevo el deslizador, disculpen, vamos a ver si puedo. Voy a dejar moviendo el deslizador. Lo voy a poner, voy a darle aquí a este botoncito para que se mueva solo. Observen eso y vamos a tratar de ver qué está sucediendo. Cerrar, uy, déjenme cerrar acá para no perdernos lo que está pasando. Ahí está. Observen cómo se conserva a pesar del movimiento. Fíjense que lo que está variando es el plano rojo. ¿Lo ven? El plano rojo es el que está variando. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que la variación de este plano que está acá no me cambie lo que vendría siendo la intersección de estos tres planos? Me da una recta? Fíjense cómo la recta se conserva a pesar de la variación de K en el caso de esta construcción, pero de M aquí, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿qué está sucediendo? Y esto es algo importante, es muy importante y es muy interesante además, este, poner a los estudiantes en esta situación, ¿no? En la situación de entender qué está pasando. Ya vamos a parar aquí el deslizador, ¿okay? Y volvemos aquí a GeoGebra. Perfecto. Entonces fíjense cómo no importa el parámetro m, su variación, no importa cuánto varíe m, ¿verdad? Se conserva la solución. ¿Y eso por qué será? Bueno, en principio es porque lo que hicimos acá, la construcción de la tercera ecuación, la tercera ecuación, la tercera ecuación es combinación lineal ¿verdad? De ecuación 1 y ecuación 2. ¿Ok? Lo que hicimos fue multiplicar esta primera, la multiplicamos por 1 más m. Esta segunda la multipliqué por menos m.
y hice la suma. Al hacer la suma obtengo ecuación 3. ¿Ven? Entonces fíjense cómo se visualiza una combinación lineal. Eso quiere decir que la solución de este sistema es independiente de m, por la manera en que la construí, pues, por la manera en que está siendo construida. ¿De acuerdo? Entonces fíjense qué interesante. Esto se puede repetir, por supuesto, en GeoGebra escritorio. ¿Ok? Vamos ahora con un tercer problema. Ya entramos entonces en el ámbito de los sistemas de ecuaciones. Vamos a construir entonces algo interesante. Para usar además este, otros comandos, pues. ¿Okay? Vamos a copiar aquí, voy a copiar aquí un sistema de ecuaciones. Este sería, creo que los estoy enumerando, ¿verdad? Sí, primero, ok, tercero. Vamos con el tercer caso. El tercero vamos a ver cómo se comporta. Comportamiento de la solución. Comportamiento de la solución. ¿Ok? Y vamos a trabajar con este sistema. Vamos a trabajar con el sistema x más y más z igual a, por supuesto, tengo que construir un deslizador llamado a, x más 2y más z igual a 3, ¿ok? X más y más 3z igual a 4. Entonces vamos a trabajar con este sistema. Este sistema lo conseguí por ahí en un libro y me pareció bien interesante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear deslizador crear un deslizador para A. Entonces vamos a crear el deslizador. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear ese deslizador. Me voy para el teclado, ¿verdad? Teclado de letras, marco mi letra A, le doy Enter y ahí yo tengo mi deslizador. ¿Okay? Vamos a darle, para no olvidarnos, es importante la cuestión del paso. ¿Okay? El paso me permite, vamos a darle 0, 1, 0, 0, 1. El paso me permite a mí hacer, repito, obtener impresiones más continuas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver, vamos a guardar acá. Y fíjense, yo voy a escribir entonces aquí las ecuaciones. Voy a empezar con la ecuación 1. La ecuación 1, ¿verdad? Sería x más y más z, sería x más y más z igual a A. Voy a poner aquí entonces A, le doy enter. Creo mi primera ecuación. Fíjense que esa primera ecuación me genera un primer plano. Okay. Vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación sería ecuación 2. Le voy a poner el nombre por si acaso no me lo da por defecto. Ok, me queda entonces x más 2y más z. Y esto es igual a 3. Le doy enter, se genera el segundo plano. Y vamos con el tercer plano o la tercera ecuación que sería x, perdón, vamos a llamarla ecuación 3. Perdón, 3. Y aquí voy entonces con x más y más 3z. Y esto va a ser igual a 4. Listo, hemos generado entonces nuestros tres planos. ¿Okay? Vamos a verlos acá. Disculpen. ¿Okay? Ahí están nuestros tres planos. Perfecto. Entonces vamos a probar aquí un comando. Un comando, hay dos comandos que habría que probar. Sí, vamos a poner aquí, vamos a poner el de solución. Soluciones. ¿Okay?
Y vamos a ver qué pasa si yo pongo las tres ecuaciones así. Ecuación uno, coma, ecuación 2. Fíjense, empieza a solucionar de una, ecuación 2, ¿ok? Y vamos aquí con ecuación 3. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, quizá no, vamos a ver si lo trabaja mejor como si fuese una lista de ecuaciones. Vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar todo esto acá y voy a poner aquí adentro. Vamos a ponerlo como si fuese una lista de ecuaciones, a ver qué tal. Ecuación uno, coma. Vamos con ecuación 2, coma. Y ahora vamos con ecuación 3. Hay que estar atento porque a veces, ahí está, perfecto. Sí, es justo lo que sucede. A veces los comandos que involucran objetos necesitamos ponerle llaves. Las llaves en GeoGebra son para crear listas. Entonces hay que atención, atención porque el comando solución soluciones usa listas. Al usar listas debemos usar llaves, ¿ok? Las llaves son para eso en GeoGebra, ¿ok? Para crear listas. Perfecto. Entonces fíjense como la solución es esto. Ahora, vamos a hallar la intersección. Lo vamos a hacer aquí manualmente. Yo lo que voy a hacer acá es que me voy a ir a herramientas y voy a hallar la intersección. Vamos primero con el plano naranja con el plano lila, ¿ok? Me da esa recta. Luego vamos otra vez a intersectar, pero el plano gris con el plano lila, ¿ok? Y luego vamos con, restaría unos más, que sería, a ver, creo que sería el plano gris con el plano naranja. Y ahí tengo entonces, fíjense cómo tenemos ahí la intersección de esas tres rectas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Una cosa que podemos hacer, ¿ok? Es ocultar los planos. Entonces vamos a ver si podemos ocultar los planos. Luego tengo que echar esto hacia arriba y vamos a ocultar entonces aquí este plano. Vamos a ocultar el plano 2 y vamos a ocultar el plano 3. Por supuesto me van a quedar estas tres rectas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a verlo. Me van a quedar las tres rectas intersectándose, ¿lo ven? Ahí la vemos las tres rectas. Bueno, vamos a hallar la intersección de esas tres rectas. Vamos a hallar entonces intersección. Bueno, no hay que usar disculpen. Vamos a usar la intersección, ¿ok? Puede ser de una recta con otra. Y ahí nos da de alguna manera el punto, ¿verdad? Que queremos. Ahora, fíjense una cosa interesante. Si uno va al deslizador, vamos a ir al deslizador y vamos a poner que ese deslizador se mueva, ¿ok? Disculpen. Ay, no es aquí. Cambiar calculadora 3 dimensiones. Ok, ahí está. Entonces vamos a ver cómo se está comportando esto. Fíjense acá. Repito, ahí se está moviendo. Si no me equivoco, a ver, no se está moviendo. Vamos a moverlo. Ok. Y vamos a verlo acá. Observen el movimiento de las soluciones. Podemos alejarnos un poquito para ver entonces. Ok. Fíjense qué interesante el movimiento. Si uno, por ejemplo, agarra, ¿verdad? Uno puede agarrar aquí. Vamos a álgebra. Y uno podría ocultar las rectas.
ocultamos esta recta, ocultamos la otra recta. Y ya va, un segundito. Ay, ok. A veces es un poquito incómodo manejar acá la... Es muy sensible la... Observen eso. Ok, ahora fíjense una cosa que vamos a hacer. Vamos a irnos de nuevo aquí en álgebra. Disculpen, nos vamos a las propiedades y vamos a pedir que nos deje rastro. ¿Ok? Observen lo que estamos, lo que estamos viendo acá. Vamos a poner de nuevo a que se mueva el deslizador. ¿Ok? Y ahí vamos a ver, observen cómo nos va dejando el rastro. Es difícil a veces, ¿eh? Ok, ahí está, miren. Miren el rastro que deja. Ese rastro representa, ¿verdad? El conjunto de las soluciones para todas las variaciones de el deslizador A. ¿Lo ven? Entonces fíjense qué interesante. A verlo de nuevo. Uy, por alguna razón creo que lo... A ver. No sé por qué me desapareció. Entonces vimos de alguna manera cómo se genera, ¿verdad? A través del deslizador y creando lo que vendría siendo mediante la técnica de activar el rastro. Ahorita vamos a hacerlo de nuevo, en vista que se me borró el... No entiendo por qué, pero se me borró el objeto. Vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Vamos para que vean cuál es la idea aquí de la activación del rastro. Si yo genero un punto, por ejemplo, vamos a construir un punto, ¿ok? De forma algebraica. Yo abro un paréntesis. No, antes de construir el punto vamos a crear un deslizador. Yo tengo aquí A, creamos este deslizador y ahora voy a crear un punto. Entonces sería, supónganse que tengo 1, A, qué sé yo. Vamos a poner aquí 2A. ¿Ok? Vamos a crear este punto. Yo puedo, este punto, si yo marco estos tres puntitos que están acá, ¿lo ven? Me presentan las propiedades. Vamos a las propiedades y aquí entonces aparece mostrar rastro. Si yo dejo aquí esto mostrado, ¿verdad? Y yo me devuelvo, ¿sí? Vamos entonces al deslizador. Si yo marco el deslizador, lo pongo a andar, observen cómo, a ver si nos podemos echar un poquito hacia atrás para que se vea. Okay, ahí está. Entonces observen cómo se me genera todo un conjunto ¿no? de las opciones, ¿verdad? Vinculadas al movimiento de A sobre la segunda y tercera variable del punto. ¿Lo ven? Esta es la idea. Esta es la idea que quiero que vean del rastro. Aquí está, aquí se ve bien. Tengan cuidado porque a veces manipular estas calculadoras, y por eso digo que el GeoGebra en principio tiene esta naturaleza de trabajo individual. El GeoGebra del celular, a pesar de que puede ser totalmente, puede participar de construcciones colectivas, sobre todo en grupos de estudiantes, tenemos que tiene estas pequeñas dificultades de la gestualidad, por ejemplo, de cómo hacer, por ejemplo, para ver la lista de construcción o la lista algebraica, ¿ok? A veces no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces por eso se nos desapareció el anterior. Entonces, estos son en principio algunas técnicas vinculadas a la solución de sistemas de ecuaciones, ¿ok? Pero sobre todo, algo que me interesa muchísimo es que se puedan ver en el conjunto de toda una, más que pequeñas técnicas individuales para resolver problemas o para plantear algunas circunstancias o, ¿verdad? O situaciones
en los sistemas de ecuaciones, en las etcétera. Esto debe, esto debe imbuirse, esto debe sumergirse en toda una situación de exploración y de descubrimiento. Es necesario que pensemos en esta matemática como una matemática vinculada a eventos de descubrimiento, eventos de, de especulación, ¿ok? Donde uno pueda crear, imaginarse algunas situaciones. Entonces, fíjense el esfuerzo de nosotros hacia dónde va a ir. Va a ser el esfuerzo por incorporar el objeto digital, el objeto tecnológico, en contextos donde el estudiante tenga menos posibilidades de llegar a simples soluciones, porque eso lo va a hacer la calculadora o el teléfono, y más bien de fomentar como les había dicho en la sección pasada, en la sesión pasada, fomentar los momentos de verbalización, de expresar lo que él está viendo, de hacer algunos cálculos mentales o consideraciones mentales, ¿verdad? Quedarse un momento callado y pensar en su cabeza. Esto es despertando la verbalización interna. Y por último y tercero, y no menos importante, por supuesto, la comunicación al interno de un grupo de trabajo, que es la verbalización como conexión a lo interno de un grupo de trabajo. Esto, por supuesto, proyecta, ¿verdad? La habilidad última humana de comunicación en los espacios de construcción de conocimiento. Yo creo que eso es lo que de alguna manera cerraría este taller con, para mí, el mensaje más importante. Así que bueno, les dejo este video. Quedo en deuda para hacer los videos de la sesión 2 y 3 y eso lo voy a hacer en breve. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo.